voy a retomar las consultas y voy a estar para responderles absolutamente todo. Así que quédate ahí, ponete cómodo, que vamos a seguir con mucho más en este miércoles de acceso directo. Pero mientras tanto les cuento que, como les decía recién, se nos viene nuestra entrevista en vivo. Se nos viene tema con especialista invitado como todos los días. El objetivo es que tengan ustedes siempre, como les digo, la mejor información y que obviamente puedan también sacarse las dudas sobre este y otros temas. En este caso, como les anticipaba al principio, vamos a estar hablando de todos estos cambios, esta revolución que se armó, que está muchísima gente confundida. Hay muchas dudas sobre cómo va a ser, cuáles van a ser los cambios, cómo los va a afectar, si tiene partes positivas o no, todo lo que tiene que ver con prepagas y obras sociales, pero sobre todo esta medida que limita la cobertura de prácticas y medicamentos. En un momento se dijo para todo tipo de medicamentos, después se dijo otra cosa. Bueno, hasta yo ya estoy confundida y para eso y sacarnos todas las dudas en vivo, lo recibimos a Nicolás, que ya lo veo conectado. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Emilia, ¿cómo andas? Bien, muy bien. ¿Todo Muchas gracias bien? por estar con nosotros, gracias por venir a hablar con nosotros sobre este tema, porque bueno, me habrás escuchado decirle a la gente que hay muchísima confusión, ¿no? Hay muchísimas dudas. Así que bueno, nada, primero agradecerte, darte la bienvenida al programa y bueno, ¿qué tenés para contarnos sobre esta medida, ¿no? Que limita la cobertura? Quisiera saber, en primer Bueno, lugar, un pantallazo general de qué se trata, ¿no? ¿Qué es lo que establece el decreto? bien, bueno, hace 2 días salieron dos resoluciones en particular, una resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud y un decreto que tenía que Sí, ver más que nada con los monotributistas, que lo que hacía es, en el caso de los monotributistas, obligar a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga a anotarse en un registro para poder recibirlas. Que eso es algo que ya más o menos estaba regulado, pero las va a volver a obligar. Ahora, el caso bien, que mayor resonancia tuvo es la disposición de la Superintendencia de Servicios de Salud, que establece que en los planes cerrados no van a aceptar eh, recetas médicas que indiquen tratamientos o medicamentos que sean realizadas por médicos que no son de la cartilla. Esto bien, básicamente lo que va a afectar es al sector de menores ingresos, es decir, los afiliados a las empresas de medicina prepaga que menos pagan por esa prestación. Con lo que trae aparejado. Hoy la verdad que para poder conseguir un turno con un médico, uno puede llegar a tardar 4, 5, 6 meses. Si sí, tal encima cual. llega a tener una urgencia, la gente lo que hace habitualmente es tratar de pagarla por afuera con un médico particular de confianza y después ir a la farmacia y sacar el medicamento con descuento o iniciar el tratamiento específico ya con la orden del médico, y esto ahora no va a poder ser posible. Esto, la realidad es que no es una medida aislada, no es que es la primera medida Ujú. en contra de los usuarios que emite este No, tal cual. gobierno, sino que es un plan que arrancó con el decreto 70/23 en diciembre del año pasado, que lo que plantea claramente la desregulación del servicio de salud, impidiéndole a las personas con menores ingresos acceder plenamente a la cobertura de salud. Vos, si me apurás, el mayor temor que tenemos todos los que trabajamos este tema es que esta es una seguidilla de resoluciones que tienen como último paso la eliminación del plan médico obligatorio y que cada uno se Ujú. pueda pagar lo que se pueda pagar y el que no tenga ningún tipo de cobertura o vaya al sistema público de salud. Eh, Claro, es una locura Más o porque menos aparte, eso. bueno, como vos nos explicabas, digo, en definitiva va a afectar principalmente justo a las personas de menores ingresos, que en ciertos casos, y sobre todo si pienso quizás en jubilados y pensionados, por ejemplo, son grupos que hoy por hoy se encuentran como en bastante vulnerabilidad en ese sentido, ¿no? Yo misma he hablado acá en el programa con gente que me cuenta que ha modificado, por ejemplo, su sistema de medicamentos como para decir no lo tengo que tomar, no lo voy a tomar todos los días para poder llegar con la cantidad. Y es una No, locura es porque una se locura. afectan los tratamientos de las personas. Entonces, también hablando mucho acá del programa médico obligatorio, ¿realmente crees que se podría llegar a la eliminación y que básicamente hay muchísimas personas, bueno, gran parte en toda la Argentina, que se van a quedar sin cobertura de salud? Mira, sí, la realidad es que el plan médico obligatorio está establecido por una ley, que es la Sí, que establece
que existe un programa, que está regulado las prestaciones a través del Ministerio de Salud, de cuáles son las prestaciones que se tienen que dar de acuerdo a cada patología. Ujú, Veo ese camino, veo que van tratando de claro. ver cómo gradan los derechos de las personas, cómo cada persona accede menos al servicio de salud y que lo último que les queda es eso, que cada uno pague por la enfermedad que padece, con todo lo que Ujú, eso conlleva. Y esto es grave porque plantea una discusión sobre el paradigma de la cobertura de salud del sistema argentino. Aparte de ser sí. contrario completamente a la normativa que nosotros tenemos firmada tanto nacional como internacional, lo que nos pone a discutir es que el que menos tiene, menos acceso a la salud tiene, y el que más tiene, más Claro. acceso a la salud tiene. Y la Organización Mundial de la Salud plantea en distintas resoluciones que la salud debe ser entendida en su fase integral. Eso significa que no es solamente la salud física de la persona, sino que al mismo tiempo tiene que tener una paz espiritual, una tranquilidad. Y eso muchas veces se lo da o se lo garantiza el médico de confianza. Ujú, El conocido médico de familia, a quien uno va a ver hace muchísimo tiempo, con el que tiene una determinada confianza y que le brinda determinada contención que le garantiza poder transitar una enfermedad o determinado tratamiento con la confianza de que lo que le están dando es lo mejor. Bueno, ahora te claro. lo van a cortar. La contracara también con esto es la presión que va a haber de las empresas de medicina prepaga sobre sus propios prestadores. Porque Ujú, supongamos que para una misma enfermedad hay dos tratamientos, uno más caro y uno más barato. ¿Qué es lo que va a hacer con la empresa de medicina prepaga con el médico? Y básicamente le va a sugerir que recete lo más barato, porque eso es un costo. Y si el claro. médico no acepta, va a dejar de contratarlo y va a quedar afuera de la cartilla, y la gente que no tiene plata va a terminar yendo a otro médico de la cartilla. Bueno, este tipo de resoluciones que intentan todo el tiempo justificarla en la libertad del mercado y que quieren tratar de controlar la corrupción que pueda llegar a haber entre determinados médicos y laboratorios, en el fondo lo que redunda es en menos acceso a la salud para los afiliados. Claro, el objetivo además, bueno, vos lo explicabas recién, tiene que ver con esto de que sea únicamente dentro de la cartilla, ¿no? El tema de las prácticas y medicamentos, estuve viendo por ahí que se aclaraba que iba a ser, por decirlo de alguna manera así bien sencilla, con los medicamentos más caros, ¿no? ¿Es así? ¿La medida solo se aplicaría en esos casos o sería para cualquier tipo de Sí, medicamento y la- práctica? Es que la resolución no dice eso. Hay una cuestión que tiene que ver con lo comunicacional. Ellos van y Ujú, dicen tal o cual cosa. Y sí. la ley no dice, perdón, la resolución no dice eso, no exceptúa. El caso más grave es Ujú, el de las personas con discapacidad. Nosotros tenemos una ley que es la 24.901 que dispone expresamente que las obras sociales y las empresas de medicina prepaga tienen la obligación de la cobertura integral de las prestaciones para esa persona. Bueno, sí. ¿qué pasa si yo llevo a mi hijo o yo tengo una discapacidad y voy a un médico fuera de la cartilla? Y estaría incluido dentro de esa discusión. En la práctica lo que va a suceder es que la gente va a ir al médico por afuera de la cartilla, va a hacerlo el planteo, la obra social, la empresa de medicina prepaga va a rechazar en base a esta resolución y va a haber que judicializarlo. Y eso en el Claro. fondo lo que implica es una disminución, una reducción y una limitación de los derechos de las personas, que van a tener que en vez de acceder de forma directa, tener que pleitear para poder garantizar sus derechos. Sí, bueno, justo me había quedado pensando con lo que decías hace un ratito en el tema de menores o mayores ingresos, como te dejan ver directamente a la salud no como algo esencial, como un derecho de cada persona, sino también como un privilegio, ¿no? Justamente hablando de esta parte judicial, con todos los cambios y las medidas que fue estableciendo este gobierno desde principios de año, ¿no? Sobre todo relacionado con las prepagas, digo, en su momento se liberó para que hagan aumentos que finalmente fueron descomunales, tuvieron que dar marcha atrás, obligar a las prepagas a devolver de alguna manera. Digo, se presentaron en su momento también muchos recursos de amparo, hubo muchísimos reclamos. En este caso, ¿crees que se puede llegar a hacer? ¿Habrá casos en los que se presente algún recurso como para
evitar pasar por esta medida. Digo, no sé, un tratamiento carísimo que alguna persona esta nueva medida lo afecte y no pueda acceder y básicamente es por su calidad de vida. ¿Se puede hacer ese reclamo? Sí, yo creo que lo que va a pasar en la práctica es que, o sea, nadie va a hacer un planteo directo sobre la inconstitucionalidad de la resolución o de la norma. Ahora, la norma es claramente violatoria de normas nacionales y de tratados internacionales firmados por la Argentina. Lo que va a Ujú. suceder en la práctica es esto que te decía con anterioridad, es que el paciente va a ir a ver a su médico, ese médico no va a hacer de la cartilla, le va a recetar o le va a indicar determinada prestación y la empresa de medicina de prepaga va a rechazarle el otorgamiento de la prestación con la simple excusa de que el médico que lo ordenó no es de No la es súper. cartilla. Claro, Claro, no es prestador lo suyo. mismo con los Entonces va a haber descuentos que de los liquidar. medicamentos. Exactamente. Y lo que va a pasar es que la gente va a tener que elegir entre su médico de confianza o ir adentro de la cartilla y esperar muchísimo tiempo para hacer un tratamiento o pagar el medicamento al 100% porque no va a tener descuento. Nada, claramente eso perjudica a los sectores de menores ingresos porque son los que acceden a los planes de cobertura cerrados, porque el que paga mucha plata tiene un plan abierto y los planes abiertos van a seguir permitiendo el acceso a las recetas por parte de médicos que no son de la cartilla. Entonces, esto es una muestra más de la intención de las empresas de medicina prepaga, legitimado por las resoluciones del gobierno, de depurar un padrón y volver Ujú. a una realidad histórica de principio de los árboles de la creación de las empresas de medicina prepaga a fines de los 70, principios de los 80, donde solo accedía a esa cobertura de salud entre el 5 y el 10% de la población de los más altos ingresos. Claro, eso justamente quería preguntarte. Los planes abiertos, entonces, no sufrirían ninguna de estas medidas si los planes No. cerrados, que son hoy la gran mayoría, digo, ¿cuántas personas hay que quizás tienen su obra social por el trabajo en blanco e incluso derivan aportes a una prepaga? En general son Claro, planes cerrados que van a sufrir estas consecuencias. son obras sociales usuarios que acceden derivando sus aportes a una empresa de medicina prepaga, teniendo un plan superador, por ese plan, por ahí, eso que derivan y lo que pagan es el plan superador es el más bajo posible y Ujú. es cerrado y solo se puede acceder con sus prestadores. Si antes tenía la posibilidad de obtener un reintegro de la consulta médica en un médico externo y ahora ya no la va a tener, o iba al médico privado que le recetaba determinado medicamento y tenía un descuento en la farmacia, ahora no lo va a tener más. Ese es el gran perjudicado de esta resolución. El que hoy paga, para no decir una marca o una empresa de medicina prepaga, pero un plan alto y está Sí. pagando 700, 800 mil pesos por un matrimonio, bueno, no, ese va a tener el servicio de prestación de salud que venía teniendo sin ningún tema. Acá Ahí se lo trabó que ahí se, que lo perdimos un poquito. Ahí te lo escucho. sancionando, perdón, lo que se termina sancionando o al que se termina imponiéndole una restricción es al que menos tiene. Bien, sí, queda clarísimo y bueno, bastante preocupante, ¿no? Porque incluso me imagino que habrán ciertas cosas que no están dentro de la cartilla, que es esto que hacía muchísima gente antes, ¿no? Ir por fuera de la cartilla, después pedir el reintegro, cosa que no va a ser posible en este caso, así que es como a tu suerte. Claro. Queda clarísimo, obviamente seguro van a haber más novedades bueno, y en ese sentido más que invitado a volver a charlar con nosotros cuando quieras. Nosotros ahora vamos a seguir con más información, pero te agradezco muchísimo la charla, me quedó súper claro a la gente, estoy segura que también. Y cuando quieras, obviamente estamos en contacto. Siempre a disposición para cuando vos necesites. Te mando un saludo y gracias por la Muchísimas entrevista. gracias a vos. Adiós. Chau, chau. Bueno, gente, ahí estábamos charlando con el abogado Nicolás Osust, que nunca le pregunté si había dicho bien su apellido, pero esperamos que sí, sobre el tema prepagas y obras sociales, la medida que limita estas coberturas de prácticas y medicamentos. Insisto, es bastante preocupante, los cambios van a afectar principalmente o en su gran mayoría a todas las personas que no tienen una cobertura súper alta de salud, que quizás tienen menores ingresos, que tienen planes cerrados, con lo cual te va a obligar a que sí o sí elijas todo dentro de la cartilla,
porque si, por ejemplo, tu médico de cabecera dentro de la cartilla te da determinados estudios o recetas para medicamentos y es todo dentro de la cartilla, no vas a tener problema con los descuentos típicos que tenés y demás. Ahora, si va por fuera de la cartilla, no van a hacerte ninguno de los descuentos, ni quizás te reciban para poder hacerte la práctica. Entonces, va a afectar a muchísimas otras personas, como bien explicaba él, personas que también necesitan quizás a sus médicos de toda la vida, cosa que también te corta la posibilidad, en muchos casos, a muchas personas que puede llegar a dejar afuera y que tengan que terminar supeditadas sí o sí al sistema de salud público, cuando antes tenían quizás la posibilidad de realizar cualquier tipo de prácticas y de los medicamentos y consultas con médicos y demás dentro de su obra social. Hay diversos cambios, como bien explicaba él, afecta más a este tipo de planes cerrados, no a los abiertos, de normalmente personas que pagan planes altísimos en prepagas, todo de forma privada, o básicamente hay personas que van y se pagan cualquier estudio sin problema, pero los estudios son carísimos también, entonces, en definitiva, como bien explicaba recién Nicolás, afecta a los menores ingresos, por supuesto, y menor cobertura. Por el momento, esa es la práctica. El escenario que nos planteaba no era muy alentador porque hablábamos del programa médico obligatorio, cosas que sí o sí por ley te tienen que cubrir. Por otro lado, si habrá o no la posibilidad de presentar un amparo, yo creo que siempre va a estar esa posibilidad. Ustedes saben que cuando hablamos de cobertura de salud, hablamos muchísimo acá. Estuvimos, de hecho, mencionando el tema discapacidad, lo que es todo integral, lo que te tienen que cubrir sí o sí, y muchísimas cosas más. Entonces, en ese sentido, seguro va a haber mucho más para hablar acá en Acceso Directo sobre ese tema. Si tienen dudas sobre esta cuestión, vayan anotándolas porque a nosotros nos sirve que nos lleguen esas consultas para después traerles las respuestas a ustedes con especialistas. Hemos hablado de amparos, hemos hablado de plan médico obligatorio, son como palabras ya conocidas en Acceso Directo. Así que, con respecto a esta charla que teníamos recién con Nicolás, les sugiero no solo que va a quedar grabada esta entrevista en particular en nuestro canal de YouTube para que la vean, para que vuelvan a entender todo lo que explicó sobre esta nueva medida, que es importantísimo que estén al día con eso, sino también todo el resto de las entrevistas que han quedado grabadas sobre obra social, sobre prepaga, sobre cobertura de salud y sobre los amparos, reclamos que se pueden hacer, porque no se olviden que la salud es un derecho, así que de alguna u otra manera esperemos que esté la chance también de reclamar lo que corresponde. Todas esas entrevistas y programas sobre ese tema los vas a encontrar grabados en nuestro canal de YouTube y obviamente hoy se suma la entrevista con Nicolás que tuvimos recién sobre las prepagas y la limitación en las coberturas de prácticas y medicamentos. Le agradecemos muchísimo y le mandamos un beso y nosotros seguimos con muchísimo más por acá en Acceso Directo. Últimos minutos de programa, vamos a las consultas que quedaron pendientes y obviamente antes de irnos repasamos el calendario de pagos de ANSES completito para noviembre. Hasta las 17. Acceso Directo.